Continuamos en Salud hoy junto a la licenciada Karine Rodríguez hablando sobre la educación sexual. Y bueno, lo que hemos dejado en el otro bloque casi a lo último, ¿no? ¿Cómo ha cambiado todo? Ya las preguntas que te pueden hacer antes con 12 años de repente, ahora te las están haciendo con 6 y así va cambiando. Cada vez más chicos comienzan a tener más curiosidad por saber su entorno. Exacto, lo que pasa es que los estímulos, el bombardeo de estímulos es mucho más importante ahora que antes, ¿no? Entonces, una de las cosas que tenemos que tener claras también de los mitos respecto a la educación sexual es, yo no hablo del tema porque si no hablo, el chico no va a preguntar o no va a reflexionar o no va a hacer determinadas cosas. Y yo siempre digo lo mismo, nosotros al no hablar, estamos evidentemente marcando que si no se habla de ese tema es porque es algo que es negativo, ¿tá? O que no forma parte de algo común de tu vida, de algo que está bueno, que es importante en tu formación. Entonces ya estamos transmitiendo un valor. Si yo no hablo de algo, ya estoy transmitiendo un valor en eso, ¿no? Karine, es difícil también, ¿en qué momento lo hablas? Porque no puedes estar de repente mirando un programa de televisión. Ahora vamos a hablar de educación sexual. Ahí está. ¿Qué momentos tiene que utilizar el padre? Eso es fundamental de saber. Sí, pero también es verdad que a veces los padres quieren como crear un momento ideal para hablar del tema, ¿no? Sí, entonces tiene que haber cierto clima a nivel familiar, que en realidad eso no se genera solo para la sexualidad. Cuando nosotros construimos un buen vínculo con nuestros hijos, cuando nosotros tenemos una buena relación en la pareja y a nivel familiar y de comunicación en esa familia, un canal abierto de comunicación, los temas se van dando con más facilidad. Por eso digo que a veces hay que trabajar otras cosas previas a nivel del núcleo familiar como para que después se dé con más fluidez la información a todos los niveles. En este caso de información sexual, nosotros no podemos hacer como un parate o ponernos más serios porque hoy vamos a tocar o hoy al mediodía o después de comer nos vamos a reunir para hablar de tal cosa. En realidad hay que hacerlo mucho más natural, porque una cosa que tú no me has dicho aún, pero que muchos padres me lo preguntan, es ¿cuándo me va a preguntar o si me pregunta de tal cosa? O cómo... ¿Qué contesto? Claro. Entonces yo siempre les digo, bueno, no hay que desperdiciar ningún momento. Nosotros tenemos instancias que podemos generar, vamos a decir más artificialmente, a razón de un trabajo que venga mismo de la escuelita. Por ejemplo, el otro día mi niña trajo el tema de la familia. Había que pegar fotos. A razón de pegar fotos y de la familia, yo puedo ir hablando otros temas que están relacionados con la pareja, con la conformación. Ella me preguntó, yo no tengo hermanita. No, mi amor, tú aún no tenés ni hermanita ni hermanito. O sea, pero empiezan a preguntar. Otra vez más adelante me irá a preguntar por qué sí, por qué no, cómo se hacen, cómo no. Entonces es bueno no desperdiciar momentos que a veces en lo cotidiano se da. A veces estamos juntos, a veces no estamos juntos. Sería bueno que para algunos temas que nos pregunta, por ejemplo, estando de a uno solo, puede ser que se lo pregunte al papá, no importa si es nena o nene, que se lo pregunte al papá o que se lo pregunte a la mamá, que nosotros también esperemos y digamos, mira, ese tema estaría bueno que lo trabajemos conjuntamente, que lo abordemos estando con tu padre, o vamos a esperar que llegue papá, o vamos a esperar que llegue mamá del trabajo. Generalmente lo más común de los temas es, no, eso hay que hablarlo con el varón, claro, eso hay que hablarlo con la mujer. No es que lo entreguen, no es que entreguen al niño como en general hacen y dicen, no. Ese tema lo tenés que hablar con tu padre o ese tema lo tenés que hablar con tu madre, sino que le digan, qué bueno, ¿qué te parece si esperamos a que venga papá o venga mamá? Y entonces charlamos del tema, ahora cuando tomemos el café con leche o ahora cuando cenemos, y entonces buscar ese momento. Tú decías, por ejemplo, cuando estamos mirando un programa de televisión, no lo vamos a cortar, aunque hay programas que ameritan el corte. Sí, no estoy hablando de contenido, estoy hablando no de vamos a cortar para una película normal. Sí, pero en realidad hay una instancia, esto es como ir al teatro o cuando vamos al cine, nosotros podemos generar una linda instancia de charla y de intercambio luego que vemos algo. Bueno, pero ¿y qué pasó con esa mamá? ¿O qué pasó por qué la mamá le dijo eso a esa chica? ¿O qué opinas? ¿Qué pasó? ¿Por qué la chica, qué actitud tuvo frente al embarazo, frente a lo que le pasó? Cosas que van surgiendo cotidianamente. Hoy por hoy es un tema muy vigente y evidentemente y pasa muy comúnmente el tema del embarazo adolescente. Entonces es muy común que si tu hija está en la etapa, vamos a
decir licial en general, ¿no? Sí, aparezca, cada vez se va acercando más la cosa, ¿no? Aparezca en casa y te diga, ay, porque apareció fulana embarazada en el Bueno, liceo. ese es un momento clave. Entonces como ahí para tú hablarle. puedes aprovechar el momento, siempre hay que aprovechar el momento y decir, bueno, vamos a hablar de este tema, y a ti qué te parece, y cómo está ella, y qué planes de futuro tiene, porque muchas veces no olvidemos que el tema futuro en el embarazo adolescente justamente es un tema que no está presente. No hay proyectos de vida futura, no hay planes de futuros, no hay planes de yo me veo aprendiendo tal cosa o me veo estudiando tal otra, lo cual el embarazo en realidad a mí no me interrumpe nada porque yo voy viviendo y me voy viviendo de acuerdo a lo que me va surgiendo. Bueno, tema de que en realidad, una vez más, ahí involucra valores, ¿no? Estamos nosotros actualmente en una sociedad donde se está concentrando mucho en el día a día, en la satisfacción de lo que yo quiero en el hoy, en el culto a todo lo que tiene que ver con lo material, ¿no? Entonces, y la inmediatez. Entonces, ya está, no se le corta nada porque viven hoy y mañana cuando amanezca verá qué hace, ¿no? Entonces, y respecto a los materiales que a veces podemos usar los padres, ya les digo, depende de la situación, no está mal, está bien que los padres busquen algún tipo de bibliografía, que tengan en la casa a mano para cuando surge alguno de estos temas poder verlo, tanto sea, depende del material, si tiene dibujitos, mismo podemos compartirlo como compartimos cualquier libro con el chico, si ella un muchacho con otro tipo de enciclopedia, ¿verdad? O a veces justamente hay algunos materiales que son dirigidos solo a papás y que te capacitan como para trabajarlo tú, el tema, para repensarlo tú y podérselo plantear. Inclusive en estas cosas a veces hay juegos. Yo sé que la gente a veces no está informada, pero estaría bueno y aparte, buscar. como decías, hay que hacer un cambio, ¿no?, de mentalidad. Claro, porque a hace veces, unos años atrás este tema no se hablaba. Claro, pero así como jugamos a la lotería o a otro tipo de juegos de caja, hay juegos que en realidad involucran la parte de valores y la parte sexual. Entonces, de acuerdo a la tarjeta que tú sacás, acá tenés un muñequito y tenés que ir llenando las partes del cuerpo. O sea, hay mucha cosa de esa, ¿no? Entonces, en realidad, en la medida que lo podamos actuar más naturalmente, va a ser, pero más naturalmente el tema viene por una autorreflexión, ¿verdad? Desde el lugar de padres, de educadores, para poder transmitir con esa naturalidad a nuestros hijos, que ellos en realidad no se asustan. Los que nos ponemos incómodos somos nosotros. Exacto. ¿Y hasta dónde se pueden informar? Porque ¿hasta dónde decirles? Bueno, es la verdad de todo. Ahí va. Esto es importante porque hay anécdotas donde en realidad el niño pregunta algo puntual y los padres, por haber leído la enciclopedia o por ponerse nerviosos, incómodos, en vez de preguntarle, bueno, pero a ver, ¿por qué me haces esa pregunta? ¿Y de dónde viene eso? ¿Y con quién lo conversaste ya? Esto es muy importante, porque en general a veces llegan con las preguntas a la casa y ya lo han conversado, o con los amigos, o han leído algún artículo en internet. O sea, es muy importante cuál es la información previa. Esto me pasa dando los talleres, ¿no? Yo siempre arranco los talleres preguntándoles a ellos, ¿no? O sea, por ejemplo, vamos a hablar de masturbación. Bueno, a ver, ¿saben qué es esa palabra? ¿Qué otras palabras utilizan ustedes comúnmente para hablar de este término? ¿No? Entonces, partir siempre de lo que el chico sabe, ¿tá? Para no fantasear nosotros, sino irnos, por ejemplo, como padres o como educadores, mucho más allá de lo que el chico necesita. Porque en todo esto, en el hasta dónde, hay que saber hasta dónde está pronto el chico para recibir determinada información y cuál era su consulta puntual, ¿no? Porque ha habido casos de dónde vienen los niños, o porque yo no tengo un hermanito, y los padres se fueron a una lección de anatomía y a la explicación del curso del embarazo, y en realidad no le da la cabeza. Primero, el niño no preguntó eso, y tampoco cuando tú le explicaste todo eso y te recomplicaste buscando la información y todo, diste demasiada información, poco concreción, hay que ser concretos. La información tiene que ser clara, concisa, ¿tá? Que le llegue, que el niño pueda, el niño o el joven comprenda lo que estamos hablando. Por eso, tanto seamos padres como educadores, el tema es luego cuando uno da un taller o cuando en casa terminamos la conversación, bueno, entonces, ¿qué te queda claro de esto?
que ellos en sus palabras te resuman, porque a veces te puedes alarmar de que cuando va a pasar al resumen le quedó confuso algún término, mezcló una cosa con la otra, ¿no? Entonces, a ver, ¿por qué me preguntas eso? Como decimos, partir de lo que ellos saben, explicar nosotros claro, concreto, no se preocupen porque si el niño o la niña quiere saber algo más, te va a preguntar, pero ¿cómo llega tal cosa a tal otra cosa, no? Pero ¿cómo pasa eso? Sí, entonces ahí tú sabes que tenés que ir un poquito más, un pasito más. Recuerden siempre el tema de la terminología también. Nosotros hablamos con un niño pequeño, tenemos que hablarle en términos del mundo de un niño pequeño, ¿tá? No le podemos hablar con términos adecuados, rebuscados, médicos, que no están al alcance del niño y del joven tampoco a veces. Por eso siempre parto, ¿qué palabras ellos conocen comúnmente? Eso es lo mejor. Porque ahí entran a reírse. La comunicación y lo que ellos usan como palabrotas, ¿no? Pero bueno, esas palabrotas dicen algo. ¿Por qué son palabrotas? Porque utilizamos a veces algunas palabras de manera despectiva para algunas personas, ¿no? Cuando queremos lastimar a alguien, ¿por qué usamos a veces palabras que involucran los genitales? Sí. ¿No? Digo, es como reflexionar, bueno, todas Karin, esas cosas. Un ejemplo, ¿no? Cuando vienen chiquitos, de repente 4 o 5 años y te preguntan, yo qué sé, ¿cómo nací? ¿Qué se les responde? ¿Hay que hacerle toda esa historia? Porque tampoco le podés decir, como le decíamos hace 12 años atrás, 15, la cigüeña te trajo. Claro, no, pero entonces lo primero que tú podés, a ver, ¿quién es mamá? ¿Quién es papá? Vos, bueno, porque yo, ¿no? Entonces tú le vas viendo cómo va ensamblando las ideas. Por eso digo que hay que empezar de muy básico para ir viendo cómo él con su cabecita va compasando. Bueno, tú naciste de mamá y de papá, del amor, de la unión de mamá y papá. Tú viste cuando a veces nos abrazamos y nos damos un abrazo entre todos. Bueno, viste, eso son manifestaciones de amor. Bueno, tú viste que a veces tú te pasas a la cama de los papis y a veces te decimos que no, tú viste que tú tienes tu cuarto, nosotros tenemos el nuestro. O sea, hay espacios que tú participas con papá y mamá y hay otros espacios que no. Tú pediste que el otro día nos diéramos un beso. Bueno, y tú después, por ejemplo, en el caso mío de mi hija, la otra vez me dice, y ahora dame un beso. Entonces yo le di un beso y me dice, no, en la boca, como le diste a papá. Y le digo, no, mi amor, en la boca no. Le digo, porque con papá somos los padres, somos esposos, somos una pareja. Yo contigo no soy pareja, mi amor, tú eres mi hija. Entonces, con esa sencillez, con esa frescura, es que le tenemos que explicar cosas a veces básicas. No preguntó mucho más, se conformó. Cuando no conforme y pregunte más, hay que ir ahondando. Sí, y ahí se pone más difícil también, porque no podés mentir, tenés que ser concreto. Claro, pero es como decimos, ¿no? muchas cosas nosotros las sacamos de lo cotidiano, del día a día, de cosas que se dan en casa. Voy a recoger la ropa. Tú hoy nombraste al pasar el tema género, que es un tema que también se trabaja muchísimo. Ese tema te invito a compartirlo en el próximo bloque. Me hacemos parece una pequeña pausa y ya regresamos con más Salud Hoy.